durante la cena de Navidad en casa de mi hijo, mientras disfrutaba del calor de la celebración familiar, un número desconocido rompió el silencio. Vete a casa inmediatamente. La voz era tensa, desconocida, pero su ansiedad me contagió. ¿Quién es?, pregunté, sintiendo cómo se desvanecía la alegría de la noche. Date prisa, lo dejé todo y me fui. Al llegar a casa, no podía creer lo que veía. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás. El timbre estridente del teléfono cortó el silencio de la noche como una cuchilla cortando la seda. Dejé mi taza de té, con el vapor aún saliendo del borde, y cogí el auricular con la ansiosa anticipación de alguien que espera buenas noticias. Las luces navideñas centelleaban a través de la ventana cubierta de escarcha, proyectando sombras rojas y verdes sobre mi desgastado sillón de cuero. Hola. Mi voz tenía ese brillo particular reservado para las llamadas familiares durante las fiestas. Papá. La voz de Amos me golpeó como una bofetada de aire invernal. Fría, mesurada, equivocada. Hijo, estaba pensando en los planes para la cena de Navidad. La receta de pavó de tu madre. He decidido que este año pasaremos la Navidad solo con nuestra familia inmediata. Cada palabra cayó con deliberada precisión sin ti. La chimenea crepitó detrás de mí, pero de repente el calor no pudo llegar a mis huesos. Mis gafas de leer se deslizaron por mi nariz mientras parpadeaba, tratando de procesar lo que había oído. Pero hijo, siempre, ¿qué pasó? ¿Hice algo mal? No pasó nada. Su tono tenía la firmeza del mazo de un juez. Solo quiero unas vacaciones tranquilas. Bayelit apoya esta decisión completamente. Mi pecho se encogió. Bayelit, que siempre se preocupó por mi comodidad, que me guardó el hueso de la suerte todos los años. La misma Bayelit que me llamó el mes pasado preguntando por la receta del relleno de Eleanor. Amos, por favor, ayúdame a entender. Hemos compartido cada Navidad desde tu madre. Esta conversación ha terminado, papá. Espero que lo entiendas. El tono de llamada zumbó en mi oído como una avispa enojada. Sostuve el teléfono durante varios segundos, mirándolo fijamente como si pudiera ofrecer una explicación. Mi té se había enfriado en la taza olvidada, y mis manos temblaban ligeramente cuando finalmente volví a colocar el auricular en su lugar. El reloj de pie del pasillo dio 8 campanadas. Cada nota parecía reflejar la firmeza de la voz de mi hijo. Permanecí inmóvil en mi silla, observando cómo las luces navideñas del exterior se difuminaban a través de la repentina humedad en mis ojos. Pasaron los minutos, quizá horas. El fuego se había reducido a brasas brillantes cuando finalmente me puse de pie, con las piernas temblorosas, y me acerqué a la ventana. Mi reflejo me devolvió la mirada desde el cristal oscuro. Un hombre de 68 años que de repente me miraba con atención. Tras mi imagen fantasmal, la nieve empezó a caer en copos gruesos y perezosos. Apreté la palma de la mano contra la ventana fría, sintiendo la escarcha atravesándome la piel. Las casas de los vecinos brillaban con una cálida luz amarilla. Probablemente las familias estaban reunidas alrededor de las mesas, compartiendo historias y risas. Los Henderson del otro lado de la calle tenían su árbol visible a través de la ventana principal, con los regalos ya envueltos y esperando bajo las ramas verdes. Mi aliento empañó el cristal mientras le susurraba a mi reflejo, ¿qué hice mal, Eleanor? El silencio que respondió se sintió más pesado que la nieve que se acumulaba afuera. Pasé un dedo por la condensación de la ventana, dibujando patrones sin sentido, mientras mi mente repasaba cada interacción con Amos de los últimos meses. Había sido demasiado insistente con las tradiciones familiares, demasiado insistente en mantener vivo el recuerdo de Eleanor a través de nuestros rituales navideños. La luz de la cocina de la casa de los Peterson, al lado, se apagó, dejando solo las farolas iluminando la nieve que caía. Observé cada copo bailar en la luz ámbar, recordando cómo Amos solía pegar la nariz a la misma ventana de niño, contando copos de nieve y rogándome que le leyera cuentos de aventuras invernales. Ese niño pequeño se sentía como un extraño ahora. Mis dedos, agarrotados por la artritis, finalmente se desprendieron del frío cristal, dejando solo una leve mancha donde había estado mi mano. Habían pasado 2 horas y media desde que me alejé de la ventana.
El fuego se había apagado por completo, dejando solo cenizas frías y el persistente aroma a roble quemado. Afuera, las luces de los vecinos se habían atenuado una a una hasta que solo quedaban algunas lámparas dispersas del porche, proyectando solitarios charcos amarillos sobre la calle nevada. Entré en la cocina, con la memoria muscular guiándome en la preparación de una cena tardía que no comería. El microondas zumbaba mientras calentaba la sopa sobrante, pero apenas lo oía. Mi mente volvía una y otra vez a la voz de Amos, buscando pistas que pudiera haber pasado por alto. La guía telefónica. Debería devolverle la llamada, disculparme por lo que hubiera hecho mal. Saqué las gruesas páginas amarillas del cajón bajo la encimera, pero algo más cayó con ellas. El viejo álbum de fotos de Eleanor. Su cubierta de cuero estaba agrietada por el tiempo. Me temblaban las manos al abrirlo por la primera página. Allí estaba Amos, de 5 años, con una sonrisa entreabierta de oreja a oreja, agarrando un avión de juguete de madera bajo nuestro árbol de Navidad. Llevaba el pijama revuelto por dormir, su pelo oscuro de punta en direcciones imposibles. La alegría pura que irradiaba esa carita me hacía doler el pecho. Pasé la página con cuidado, el protector de plástico crujía bajo mis dedos. El Eleanor en nuestra vieja cocina, con flores espolvoreando su cabello castaño rojizo como si fuera nieve, riéndose de algo que dije mientras extendía la masa para galletas de azúcar. Su vestido verde, el que usaba cada Nochebuena, estaba manchado de ingredientes, pero su sonrisa podría haber encendido las luces navideñas de todo el vecindario. Eleanor, ¿por qué cambió todo tanto?, le susurré a su imagen congelada. Cuando estabas aquí, éramos una familia de verdad. La siguiente foto me dejó sin aliento. Los tres juntos, Eleanor sosteniendo al bebé Amos contra su pecho, mi yo más joven rodeándolos con un brazo. Todos sonriendo a la cámara. Parecíamos invencibles entonces, como si nada pudiera separarnos. Recorrí el rostro de Eleanor con la yema del dedo. Recordando aquella mañana de Navidad de hace 15 años, Amos bajando las escaleras a toda velocidad en su pijama de Superman. Eleanor preparando sus famosos rollos de canela mientras yo fingía sorprenderme con su emoción. Me había rogado que leyera la Nochebuena 3 veces ese día, acurrucándose contra mi hombro con chocolate en los dedos y asombro en la mirada. ¿Cuándo murió ese asombro? ¿Cuándo se convirtió mi hijo en este frío extraño capaz de arrancarme de su vida con precisión quirúrgica? Hojeé más páginas, cada fotografía como un pequeño cuchillo que se abría más. La última Navidad de Eleanor, hace 5 años, cuando el cáncer ya le había debilitado las manos, pero seguía insistiendo en envolver todos los regalos ella misma. Amos la había visitado con menos frecuencia ese año, poniendo excusas sobre el trabajo y las obligaciones que yo había decidido creer. En lugar de preguntar, «Mantén unida a la familia», Truman, le había susurrado Eleanor durante su última semana, con sus ojos, antes brillantes, nublados por la morfina y la preocupación. «Prométeme que no dejarás que la distancia entre tú y Amos crezca». Lo prometí. ¿Le había fallado tan completamente? El microondas pitó con insistencia, pero lo ignoré. La sopa podía quedarse ahí toda la noche. Nada importaba excepto estos momentos congelados en los que habíamos estado completos. Mis dedos encontraron el teléfono 3 veces, marcando los primeros dígitos del número de Amos antes de colgar. ¿Qué podía decir? ¿Qué palabras podrían salvar este abismo que se había abierto sin previo aviso? El reloj de pie dio las 11:30. Cerré el álbum con cuidado, pero saqué la foto de Eleanor riendo en nuestra cocina. Esta la puse en mi mesita de noche, donde podía ver su sonrisa a primera hora de la mañana. Tal vez me ayudaría a entender que había salido tan mal con nuestro hijo. Mientras me desvestía para ir a la cama, el lado del colchón de Eleanor parecía vasto y vacío. Como lo había estado durante 5 largos años. Pero esta noche se sentía aún más vacío, como si la pérdida de Amos hubiera duplicado la soledad que ya habitaba en estas habitaciones. Puse el despertador para 8 viejos hábitos de 40 años de trabajo que se negaban a morir y me tapé con las sábanas, hasta la barbilla. A través de la ventana del dormitorio, la nieve seguía cayendo sin parar, cubriendo nuestro vecindario de un blanco prístino que por la mañana sería aguanieve gris. El álbum de fotos volvió al cajón, no sin antes susurrarle una última pregunta a la oscuridad. ¿Dónde está ese niño que me rogó que le leyera cuentos antes de dormir? La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas mal abiertas.
proyectando sombras grises sobre mi mesa de desayuno arrugada. El periódico estaba doblado junto a un tazón de avena que se había enfriado mientras leía las esquelas, un hábito que se sentía más relevante con cada año que pasaba. La foto de Eleanor me sonrió desde la mesita de noche donde la había dejado, pero ni siquiera sus palabras de aliento pudieron aliviar el peso que se había instalado en mi pecho. El timbre electrónico del teléfono me sobresaltó, mi cuchara tintineó contra el tazón de cerámica. Después de la conversación de ayer, cualquier llamada inesperada se sentía como una posible emboscada. Revisé el identificador de llamadas con dedos temblorosos. Y mi corazón dio un vuelco al ver el nombre de Amos en letras azules. Esperanza y el miedo me atenazaba el estómago al levantar el auricular. Hola. Mi voz salió más cautelosa de lo que pretendía. Papá. Pero esta vez, una calidez se apoderó de esa única palabra. Quiero disculparme por la llamada de ayer. Me equivoqué por completo. El alivio me inundó tan rápido que tuve que agarrarme al borde de la mesa. Hijo, me alegro mucho de que hayas llamado. Me preocupaba haber hecho algo. No, papá. No hiciste nada. Estaba estresado por el trabajo, desquitándome con la persona equivocada. Su voz tenía esa cadencia familiar que recordaba de la infancia, cuando se disculpaba por romper algo o dejar barro por la casa. Violet me recordó lo importantes que son nuestras tradiciones familiares. Queremos que vengas a cenar en Navidad después de todo. Claro que iré. Las palabras salieron atropelladamente antes de que pudiera detenerlas. La alegría burbujeaba como el champán. La receta de pavó de tu madre y yo traeré la salsa de arándanos. Eso suena perfecto, papá. Trae todo lo que sueles preparar. Hizo una pausa y algo en ese silencio hizo que mi codo chocara contra mi café. ¿Taza? Violet tiene muchísimas ganas. Los niños han estado preguntando por las historias del abuelo Truman. Pero bajo su entusiasmo, algo parecía apresurado, practicado, como si estuviera leyendo un guión en lugar de hablar con el corazón. Amos, ¿qué te hizo cambiar de opinión tan de repente? Ayer parecías tan seguro. Acabo de darme cuenta de mi error, eso es todo. Sus palabras salían más rápido ahora, superponiéndose a mi pregunta. Escucha, tengo que irme. El trabajo llama. Ya sabes cómo es. Nos vemos el día de Navidad sobre el mediodía. Espera, hijo. Podemos hablar por un simple te quiero, papá. Nos vemos pronto. La línea se cortó antes de que pudiera terminar la frase. Me quedé sentado sosteniendo el teléfono, mirándolo como si pudiera dar respuestas a preguntas que no podía formular. Por un momento, la alegría pura corrió por mis venas. La Navidad estaba salvada. Mi familia restaurada. Los temores de Eleanor se habían demostrado erróneos. Pero ahora, en el silencio que siguió, la duda se coló como aire frío a través de una ventana rota. Algo en la voz de Amos no sonaba como la de mi hijo. Las palabras eran. Bien, la disculpa era apropiada, pero la forma de expresarla se sintió vacía, mecánica, como si estuviera tachando cosas de una lista en lugar de arreglar una relación. Me levanté bruscamente y caminé hacia la ventana de la cocina, donde la nieve de ayer había transformado el jardín en un paraíso invernal. Los niños Peterson ya estaban afuera construyendo un muñeco de nieve, sus risas se extendían por el aire quieto. Familias normales haciendo cosas normales en una mañana normal de diciembre. ¿Por qué esto no se sintió normal? Quizás le estoy dando demasiadas vueltas. Murmuré al recuerdo de Eleanor, volviendo hacia la sala. Se disculpó. ¿Quiere que esté allí? ¿No es eso lo que importa? Pero a medida que seguía con mi rutina matutina, con los platos en el fregadero, el periódico en el contenedor de reciclaje, la taza de café enjuagada y seca, esa sensación persistente se hacía más fuerte. Amos había rechazado cualquier intento de conversación más profunda, colgando apresuradamente el teléfono como si temiera que hiciera las preguntas equivocadas. ¿Qué preguntas estarían mal? Volví a levantar el teléfono, marcando los 3 primeros dígitos de su número antes de detenerme. ¿Qué iba a decir? Hijo, tu disculpa sonó falsa. ¿Por qué colgaste tan rápido? ¿Puedes demostrar que de verdad quieres que esté allí? La pregunta sonó paranoica. Incluso en mi cabeza.
Colgué el teléfono y caminé hacia la cocina, catalogando mentalmente todo lo que necesitaría preparar para la cena de Navidad. El pavo tardaría horas. La salsa de arándanos tenía que ser fresca, y la receta de relleno de Eleanor requería ingredientes que no tenía en casa. Pero al coger la lista de la compra, mi mano se detuvo sobre el bloc de notas. Algo que había dicho Amos resonó en mi memoria. Violet me recordó lo importantes que son nuestras tradiciones familiares. ¿Desde cuándo Violet necesitaba recordarle algo a Amos? Había crecido con estas tradiciones, las vivió cada año hasta que murió su madre. ¿Y por qué mencionar el apoyo de Violet de forma tan específica? Como si necesitara su permiso para invitar a su propio padre a la cena de Navidad. Me quedé mirando el bloc de notas en blanco, con el bolígrafo suspendido sobre el papel, mientras la inquietud se apoderaba de mí. 3 días de propósito siguieron a esa confusa llamada. Me desperté el 22 de diciembre con una energía que no había sentido desde la muerte de Janer, tarareando villancicos mientras preparaba mi café matutino. El bloc de notas junto a mi tazón de cereales se llenó rápidamente de planes de menú y listas de la compra. Cada artículo revisado una y otra vez. Pavó, salsa de arándanos, relleno de Eleanor, murmuré, golpeando con el bolígrafo la desgastada mesa de la cocina. Todo tenía que ser perfecto. Esta era mi oportunidad de demostrar que las tradiciones familiares aún importaban. Que algunos lazos no se podían romper ni con el dolor ni con el tiempo. La carnicería de Maple Street bullía de compradores navideños, pero esperé pacientemente en la fila, decidido a encontrar el ave perfecta. Cuando llegó mi turno, me incliné sobre el mostrador de cristal con la intensidad de un hombre con una misión. Necesito su mejor pavó, le dije al carnicero de cara redonda, con su delantal blanco salpicado de evidencias de su oficio. Esto es para una reunión familiar muy especial, sus ojos brillaron con comprensión. Ah, reunir a la familia. Tengo justo lo que necesito. El pavó de 10 kilos que me presentó parecía sacado de una portada de revista, gordo. Sin manchas, con una piel que se doraría a la perfección. Pagué sin regatear, imaginando ya el momento de llevarlo a la cocina de Amos. El 23 de diciembre fui al centro comercial, donde la multitud navideña se movía como bancos de peces entre tiendas iluminadas. La juguetería me abrumó con opciones hasta que vi el kit de maqueta de avión. Un Cessna antiguo que me recordó al avión de madera de aquella foto de hace tanto tiempo. Para Sara, elegí un juego de arte con lápices de colores dispuestos como un arco iris en su caja de madera. Esa noche coseché hierbas de mi huerto de invierno, sus tallos leñosos crujían entre mis dedos. La receta del adobo de Eleanor, escrita con su cuidada caligrafía. Estaba apoyada contra el azucarero mientras picaba ajo y deshojaba romero. Eleanor, espero recordarlo bien, le susurré a su foto en el alféizar. Esto tiene que estar perfecto. El adobo se integró como una pasta verde y fragante. Ajo, romero, tomillo, aceite de oliva y el ingrediente secreto de Eleanor, un chorrito de vino blanco. Lo masajeé bajo la piel del pavó con dedos cuidadosos, sintiéndome como si estuviera realizando un antiguo ritual de reconciliación. La mañana de Nochebuena llegó gris y fría, pero mi ánimo seguía alto. Envolví los regalos con precisión militar, doblando las esquinas afiladas como cuchillas y atando cintas con cuidado. Mi mejor camisa navideña colgaba planchada y lista. La colonia me daba toques detrás de las orejas como una armadura para la batalla. Sin embargo, al acercarse la noche, la inquietud se colaba como niebla por las grietas. Amos no había llamado para confirmar los detalles. ¿A qué hora debía llegar? ¿Debía llevar vino? ¿Tenían los niños alergias alimentarias que había olvidado? Mi teléfono permaneció obstinadamente en silencio a pesar de mis frecuentes miradas. Frank Larsen apareció en la ventana de mi cocina mientras recogía los cuencos de adobo, con su rostro curtido y arrugado por la curiosidad. Grandes planes mañana, Truman, me llamó a través del cristal. Cena de Navidad con Amos y su familia, respondí, quizás demasiado rápido. Volveremos a ser una familia de verdad. Algo se reflejó en la expresión de Frank, pero solo asintió. ¡Qué maravilla! Te mereces la felicidad. Después de que se fuera, no pude quitarme la sensación de que su pregunta había tenido un peso que trascendía el interés casual de un vecino, pero aparté el pensamiento, concentrándome en el pavó dorado que descansaba en mi refrigerador y los regalos cuidadosamente envueltos que
Esperaban junto a la puerta. Para la hora de dormir, la Nochebuena, todo estaba listo. Todo menos mi corazón acelerado, que parecía decidido a encontrar problemas donde no los había. ¿Por qué no había llamado a Moss? ¿Por qué Frank parecía preocupado? ¿Por qué esta reunión se sentía más como una actuación que como un regreso a casa? Miré al techo hasta el amanecer, diciéndome que la anticipación siempre traía ansiedad. Mañana sería perfecto. Tenía que serlo. La mañana de Navidad amaneció fresca y brillante, la nieve brillaba como diamantes esparcidos por el vecindario. Me vestí con cuidado ceremonial, alisándome la corbata en el espejo del pasillo y alisándome el cabello que se negaba obstinadamente a cooperar. El portapavos se sentía más pesado de lo esperado mientras lo cargaba en mi auto junto con las bolsas de regalo. Me detuve en la puerta principal, con la llave sobre la cerradura, y miré hacia mi casa. Las habitaciones vacías me miraban a través de la escarcha cubierta de nieve. Ventanas, esperando mi regreso. Algo frío me rozó la espalda. Pero lo ignoré y me volví hacia el coche. Hoy era un día para la familia. Hoy era un día para sanar. La entrada de Amos crujía bajo mis neumáticos, cristales de hielo brillando bajo el sol de la tarde. Las luces navideñas delineaban cada ventana y marco de puerta, creando una escena perfecta de postal que me encogía el pecho de esperanza. Saqué la cesta para pavos y las bolsas de regalo del coche. El aire frío me mordía las mejillas al acercarme a la puerta principal. Antes de que pudiera llamar, se abrió de golpe para revelar la cálida sonrisa de Bayelit. Una flor espolvoreando su suéter rojo como nieve glaseada. Truman, nos alegra mucho que estés aquí. Entra antes de que te congeles. La casa olía a canela y pino. Música navideña sonaba desde altavoces ocultos mientras las luces navideñas proyectaban sombras de arcoíris sobre los pisos de madera pulida. Timmy apareció a mi lado como por arte de magia, saltando de puntillas con una emoción apenas contenida. Abuelo Truman, ¿trajiste regalos? ¿Podemos abrirlos ya? Mamá dijo que teníamos que esperar. Pero deja que tu abuelo se acomode primero. Bayelit se rió, tomando el pesado portapavos de mis manos entumecidas. Esta cosa pesa 1 tonelada. ¿Qué le hiciste? El adobo secreto de Eleanor, dije, desenrollando mi bufanda mientras Sara se asomaba tímidamente por la esquina. 24 horas de ajo, romero y paciencia. Marta Harrington salió de la cocina, secándose las manos con un paño de cocina cubierto de renos danzantes. Abrió los ojos de par en par al ver el portapavos. Este pavo es absolutamente magnífico. Debes compartir el secreto de Eleanor. Llevo 30 años haciendo el mismo pavo aburrido. El secreto es el tiempo, le dije. Aceptando el firme apretón de manos de Walter y su brusco asentimiento de aprobación, Eleanor siempre decía, lo bueno no se apresura. Amos apareció el último, ajustándose la corbata con movimientos que parecían demasiado precisos, demasiado controlados. Su sonrisa llegó a sus labios, pero se detuvo antes de llegar a sus ojos. Gracias por venir, papá. Esto significa todo para nosotros. Algo en su tono me hizo estudiar su rostro con más atención, pero Timmy me agarró de la mano y me arrastró hacia el comedor antes de que pudiera analizar lo que había oído. La mesa brillaba bajo la suave luz de las velas, con los cubiertos con la porcelana fina de Bayelit y servilletas de tela dobladas en triángulos perfectos. Mi pavo ocupaba el centro del escenario. Su piel dorada relucía bajo la lámpara de araña como si la hubieran rozado con ámbar líquido. ¿Podrías trinchar, Truman?, preguntó Bayelit, ofreciéndome el cuchillo eléctrico. Tú eres la artista aquí. Trinqué con manos firmes, cada rebanada revelando una carne tan tierna que prácticamente se desprendía del hueso. El adobo había hecho su magia, las hierbas creando una corteza fragante que provocó murmullos de agradecimiento alrededor de la mesa. La conversación fluyó como el vino durante la cena. Walter me preguntó sobre mis proyectos para la jubilación, mientras que Marta elogió cada plato que había aportado. Los niños charlaban sobre la escuela y los amigos, con las voces iluminadas por la emoción navideña. Incluso Amos parecía relajarse, compartiendo historias sobre el trabajo que sonaban casi naturales. Pero noté cosas, la forma en que miraba su reloj cuando creía que nadie lo veía. Como se sobresaltaba ligeramente cuando el teléfono de alguien vibraba con notificaciones.
Su risa tenía el tono adecuado, pero algo en el fondo se sentía vacío, como un eco en una habitación vacía. «Abuelo, ¿podemos abrir los regalos ya?», preguntó Sara, con voz suave pero esperanzada mientras terminaba su salsa de arándanos. «Por favor, por favor, por favor», añadió Timmy, dando saltitos en su silla hasta que Violet le puso una mano tranquilizadora en el hombro. El intercambio de regalos tuvo lugar en la sala, con el papel de regalo esparcido como nieve de colores por la alfombra. Los ojos de Timmy se abrieron de par en par al desenvolver el avión a escala, dándole la vuelta a la caja para examinar cada detalle. Un Cessna, igual que los del espectáculo aéreo. ¿Podemos construirlo juntos? Por supuesto, prometí, con una calidez que me recorrió el pecho. Para eso están los abuelos. Sara abrazó su juego de arte, planeando obras maestras con lápices de colores que brillaban como joyas en su estuche de madera. «Voy a dibujar a toda nuestra familia», anunció con solemnidad. «Incluso a la bisabuela. Eleanor, para que ella también pueda estar con nosotros». La habitación se quedó en silencio por un momento, la ausencia de Eleanor repentinamente presente entre nosotros como una invitada más. Pero no era el dolor agudo que había cargado durante 5 años. Esto se sentía más suave, como si nos sonriera desde donde quiera que vinieran esas sonrisas. «Le habría encantado», dije, con la voz más áspera de lo que pretendía. Al acercarse la noche, la calidez de la comida nos envolvió como una manta cómoda. Walter y yo hablamos de béisbol mientras Marta ayudaba a Violet con los platos. Los niños jugaban en el suelo con sus nuevos tesoros. Sus risitas proporcionaban una alegre banda sonora a la conversación de adultos. Me aflojé la corbata y me recosté en el sillón que Violet me había designado, sintiéndome más feliz que en meses. Así era como debería ser la Navidad. Familia unida, tradiciones honradas, amor compartido entre generaciones. Mi teléfono vibró contra mi pecho, un suave zumbido en el bolsillo de mi chaqueta. Lo ignoré, no queriendo romper el hechizo de esta noche perfecta, pero volvió a vibrar, insistente como una trampa. «Disculpen por solo un momento». «Un momento», le dije a Walter, que había estado describiendo la destreza beisbolera de su nieto. Me escabullí de las historias de béisbol de Walter, con el teléfono aún vibrando insistentemente contra mis costillas. El estrecho tocador junto al pasillo principal ofrecía privacidad, su puerta se cerraba con un clic tras mí, amortiguando los cálidos sonidos de la conversación familiar. Un número desconocido brillaba en la pantalla de mi teléfono. Casi lo decliné. ¿Quién llama en Navidad, excepto teleoperadores y estafadores? Pero cuando dejó de sonar y volvió a sonar de inmediato. La irritación superó la precaución. «Hola. ¿Quién llama en Navidad? Tienes que irte a casa inmediatamente». La voz cortaba las bromas como una cuchilla cortaba el papel de regalo. «Hombre urgente». «Desconocido». Parpadeé al mirarme en el espejo del baño, viendo cómo mi expresión pasaba del enfado a la confusión. «¿Quién es? ¿De qué estás hablando?» «Eso no importa ahora mismo. Vete a casa». Apreté el teléfono con más fuerza. Tras la puerta del baño, oía a Timmy explicándole las piezas de un avión a su abuela. Sonidos normales de una noche de Navidad que de repente parecían muy lejanos. «No entiendo qué estás diciendo». «¿Qué pasa? Confía en mí y vete ya». La línea se cortó, dejándome mirando el teléfono como si fuera a explicarse por sí solo. Mi reflejo en el espejo parecía más viejo de alguna manera. Las arrugas de preocupación se acentuaban alrededor de mis ojos. La voz del desconocido transmitía convicción. No la cualidad ensayada de una llamada fraudulenta, sino una urgencia genuina que me oprimió el pecho. ¿Qué podía pasar en casa? ¿Incendio? ¿Robo? ¿Había dejado algo peligroso abierto? Mi mente repasaba las posibilidades mientras mi corazón se aceleraba. Pero era la cena de Navidad, mi primera reunión familiar real en 5 años. ¿Cómo iba a irme basándome en la críptica advertencia de un desconocido? Violet se preocuparía. Los niños estarían confundidos y Amos podría pensar que estaba poniendo excusas para escapar. El teléfono me pesaba en las manos mientras luchaba con la indecisión. La lógica me decía que probablemente no era nada, un número equivocado, una broma. Tal vez alguien con información que no era tan urgente como decía,
Pero algo en el tono de la persona que llamaba había roto mis defensas racionales. Revisé el número de nuevo, completamente desconocido. No. Buzón de voz, sin mensaje de seguimiento, solo la orden tajante de irme a casa inmediatamente. A través de la puerta del baño, oí a Amos reírse de algo que Walter dijo, con un sonido agudo y demasiado brillante. ¿Ya se había dado cuenta de mi ausencia? Estaría mirando su propio reloj, preguntándose por qué su padre tardaba tanto. Mi reflejo me devolvió la mirada con ojos preocupados. Las luces navideñas del pasillo proyectaban sombras rojas y verdes sobre mi rostro. La voz del desconocido resonó en mi memoria. Confía en mí y vete ya. ¿Confiar en quién? ¿Por qué? ¿Qué posible emergencia podría requerir tanta urgencia como para que un desconocido rastreara mi número de teléfono la noche de Navidad? Pero mientras las preguntas lógicas se multiplicaban, mi cuerpo ya respondía a señales de alarma primitivas. Mis hombros se tensaron, mi respiración se volvió superficial. Una parte antigua de mi cerebro gritaba que esta llamada no era casual, no carecía de sentido. Pensé en mi casa vacía en la oscuridad de diciembre, con las ventanas apagadas y las puertas cerradas contra lo que pudiera estar esperando. ¿Y si alguien estuviera dentro ahora mismo, revisando mis pertenencias? ¿Y si la casa se estuviera inundando o quemando? Oh, papá, ¿estás bien ahí? La voz de Amos llegó a través de la puerta, preocupada y en el momento justo. Un momento, respondí, con la voz más firme de lo que sentía. Respiré hondo, observando cómo mi reflejo se escabullía hacia lo que viniera después. La urgencia del desconocido me había infectado como un virus. No podía ignorarla. No podía justificarla. No podía fingir que la cena de Navidad era más importante que esta creciente certeza de que algo andaba muy mal, en casa. Mi mano se extendió hacia el pomo de la puerta, los dedos temblaban ligeramente al cerrarse sobre el frío latón. Cualquier explicación que le diera a la familia tendría que ser suficiente. Lo que fuera que estuviera pasando en mi casa no podía esperar al postre y al café. Mi mano temblaba al girar el pomo de la puerta del baño. La voz urgente del desconocido aún resonaba en mi cráneo. La cálida escena familiar al otro lado de la puerta se sintió repentinamente extraña. Risas de niños, adultos charlando mientras tomaban café, el suave resplandor de las luces navideñas que me había parecido tan acogedor hacía una hora. ¿Todo bien, papá? Amos levantó la vista de su conversación con Walter. Algo parpadeaba en sus ojos que podría haber sido preocupación o cálculo. Yo necesito ir a casa. Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía, cortando la agradable atmósfera de la noche como una cuchilla cortando el papel de regalo. Violet apareció a mi lado, con el paño de cocina aún en las manos. ¿A casa? Pero aún no hemos comido postre. Hice tu tarta de manzana favorita. Hay una emergencia. Cogí mi abrigo del armario, con movimientos bruscos y urgentes. Alguien llamó, algo va mal en casa. La habitación quedó en silencio, salvo por el avión de juguete de Timmy, que hacía un silbido al volar entre los muebles. Sara levantó la vista de sus nuevos materiales de arte. Lápices de colores esparcidos por la mesa de centro como chispas de colores. ¿Qué clase de emergencia? Walter frunció el ceño con la sospecha de un hombre que ha vivido lo suficiente como para cuestionarlas. Coincidencias convenientes. Todavía no lo sé. Mis dedos forcejeaban con los botones del abrigo, la memoria muscular fallaba bajo el estrés. Solo dijeron que necesitaba ir a casa inmediatamente. Amos se levantó, su rostro la imagen de la preocupación y la confusión. ¿Quién llamó? ¿Por qué no me explicaron qué pasaba? Por una fracción de segundo, observé la expresión de mi hijo, buscando por algo que no podía identificar. Su preocupación parecía genuina. Pero había algo debajo. Una atención que no correspondía del todo con sus palabras. Tengo que irme. Me incliné para despedirme de los niños con un beso, sus caritas me miraban con inocente desconcierto. Gracias por una maravillosa cena de Navidad. Siento irme así. El frío aire de diciembre me golpeó la cara como una bofetada mientras corría hacia mi coche, las voces de mi familia me seguían por la puerta abierta. Mi motor arrancó a regañadientes, protestando por la repentina necesidad de actuar después de estar sentada en el frío.
Retrocedí demasiado rápido, casi golpeando el buzón de Amos con mi parachoques. En el retrovisor, los vi apiñados en la puerta, Bai y Elite abrazándose para protegerse del frío. Walter negando con la cabeza, los niños pegando la cara a la ventana. Amos se mantuvo ligeramente apartado del grupo, su silueta oscura contra la cálida luz que se derramaba desde el interior. Las calles suburbanas se extendían vacías ante mí. Las luces navideñas centelleaban casa tras casa como estrellas lejanas. La mayoría de las familias estaban dentro celebrando, creando el cálido cuadro. Eché un vistazo a través de ventanas sin cortinas. La radio sonaba Noche de Paz, pero nada en esta noche se sentía silencioso ni sagrado. Mis manos aferraron el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Esa voz misteriosa resonaba en mi memoria con cada kilómetro. Confía en mí y vete ya. ¿Pero confiar en quién y por qué? ¿Qué podría estar mal en casa que requiriera tanta urgencia? El velocímetro se acercaba lentamente al límite mientras las intersecciones vacías pasaban borrosas. Me salté un semáforo en amarillo, luego otro, impulsado por un instinto primitivo que gritaba peligro incluso cuando la lógica no encontraba evidencia. ¿Había dejado algo encendido, la estufa tal vez, o un calefactor que pudiera provocar un incendio? Pero había sido tan cuidadoso preparándome para hoy, revisándolo todo 2 veces antes de irme. La casa había estado impecable, segura, lista para mi regreso, a menos que alguien más hubiera entrado. Ese pensamiento me golpeó como agua helada en las venas, haciendo que mi pie presionara con más fuerza el acelerador. Un robo, tenía que ser. Alguien había visto la casa oscura y vacía la noche de Navidad. Presa fácil mientras el dueño estaba fuera celebrando con la familia. ¿Pero cómo conseguiría un extraño mi número de teléfono? ¿Cómo? ¿Saben que no estaba en casa? Mi mente volvió al comportamiento de Amos durante la cena, la forma en que había revisado su reloj, esa risa forzada, el alivio que había visto en su rostro cuando anuncié mi partida. ¿Me estaba imaginando conexiones que no existían? ¿O mi hijo parecía casi ansioso por que me fuera? El pensamiento se sintió desleal, indigno de un padre que debería confiar en su hijo. Pero la sospecha se había arraigado, fortaleciéndose con cada milla que pasa. Me convertí en mi vecindario, señalando que pocas casas mostraron signos de vida. La noche de Navidad en los suburbios significaba familias reunidas dentro, cortinas dibujadas contra las condiciones frías y perfectas para el crimen. Mi casa se quedó oscuro al final de la calle, exactamente como la había dejado hace horas. Pero algo se sintió mal. Una incorrecta sutil que hizo que mi piel se arrastrara, incluso antes de que pudiera identificar lo que había cambiado. Estacioné detrás del roble de Frank Larsen en lugar de mi propio camino de entrada, algún instinto exigiendo sigilo por conveniencia. El motor marcaba a medida que se enfría, el único sonido en el aire de la noche cristalina. El aire frío me mordió la cara mientras pisaba desde el auto. Todos los sentidos de repente son muy conscientes de mi entorno. La calle familiar se veía diferente a través de la lente del peligro potencial. Sombras más profundas, objetos ordinarios transformados en escondites potenciales o armas. Mi casa se agachó en el cielo lleno de estrellas. Pero algo estaba mal con su silueta. Una ventana del sótano, una que debería haber reflejado la luz de la calle, mostró solo un vacío negro. El vidrio roto brillaba en la nieve debajo como diamantes dispersos. Alguien estaba adentro ahora mismo. Me puse a buscar mi teléfono con dedos entumecidos, marcando el 911 mientras me agaché detrás de la cerca de Frank para cubrirse. Un haz de linterna barrió la ventana de mi dormitorio de arriba. Metódico y deliberado. Quien estaba allí no estaba en pánico. Estaban buscando. 911, ¿cuál es su emergencia? Susurré a alguien en mi casa, observando la luz desaparecer y reaparecer en diferentes ventanas. Puedo verlos moverse adentro con una linterna. Señor, ¿cuál es su dirección? ¿Estás en un lugar seguro? Salí del número de la calle, los ojos nunca dejaban el haz de luz en movimiento. Estoy afuera. Se irrumpieron por la ventana del sótano. Los oficiales están en camino. Manténgase alejado de la casa hasta que lleguen. Manténgase alejado mientras algún criminal saqueaba todo lo que Leyaner y yo habíamos construido juntos. Mientras estaban atravesando nuestros recuerdos, nuestros periódicos privados, el trabajo de nuestra vida.
¿Cuánto tiempo hasta que la policía llegue aquí? Aproximadamente de 10 a 15 minutos, señor. Por favor, permanezca a una distancia segura. 15 minutos. Una vida para que un ladrón agarre todo valioso y desaparezca en la noche. Colgué y revisé el baúl de mi auto, temblando las manos mientras buscaba a través de suministros de emergencia y herramientas olvidadas. Mis dedos se cerraron alrededor de metal frío, una plancha de neumáticos que quedaba por cambiar un plano la primavera pasada. El peso se sintió sólido, tranquilizador. Quien violara mi hogar encontraría más resistencia de la que esperaban. Me arrastré por el perímetro de la casa, usando decoraciones navideñas y arbustos de nieve para cubrirse. La ventana del sótano rota contó la historia, dientes de vidrio irregular apuntando hacia adentro, nieve esparcida en el piso del sótano donde había subido el intruso a través. El haz de la linterna se movió sistemáticamente a través de mi habitación, deteniéndose en el tocador donde se sentaba el joyero de Eleanor, luego moviéndose hacia el armario donde guardaba papeles importantes. Esto no fue vandalismo aleatorio o desesperación de alimentación de drogas. Alguien estaba buscando cosas específicas. Mis manos se apretaron sobre el hierro del neumático cuando la ira protectora inundó mi sistema. Esta era mi casa, mi santuario, mi vida con Eleanor, que algún pensamiento criminal pensaba que podían robar como no significaba nada. Me colocé en las sombras al lado de la ventana rota, las orejas se esfuerzan por los sonidos desde adentro. Los pasos crujieron por encima, alguien que se mueve con un propósito a través de habitaciones que contenían 40 años de recuerdos. El haz de luz barrió de un lado a otro como un faro, buscando, siempre buscando. ¿Qué estaban buscando? Efectivo, joyas, electrónica o algo más específico. ¿Más personal? Los pasos se movieron hacia las escaleras, descendiendo hacia el sótano, hacia mí. Mi aliento llegó en breves bocanadas que se aldaban en el aire helado. Cada músculo enrollado con tensión mientras presionaba contra la base de la casa, el hierro del neumático elevado y listo. Quien surgió de esa ventana se encontraría cara a cara con un propietario muy enojado que había tenido suficiente de ser víctima. La luz del sótano se encendió brevemente, luego de nuevo, cauteloso, inteligente, pero no lo suficientemente inteligente como para esperar que esperara en las sombras. Los documentos susurraron por dentro, documentos que se barajan, examinan, seleccionan. El sonido hizo que mi estómago se apretara con violación. Esos eran documentos privados, registros personales, piezas de la vida Eleanor y yo habíamos construido juntos. ¿Cómo se atreve algún extraño poner sus manos sucias en nuestro negocio privado? Una silla raspada sobre el piso del sótano, los cajones se abrieron y cerraron con rayos suaves. La búsqueda metódica continuó, sin prisión a pesar del riesgo de descubrimiento. Quien estaba adentro se sentía seguro, seguro que tuvieron tiempo de encontrar lo que querían. Estaban equivocados. El haz de la linterna se acercó a la ventana rota, lanzando largas sombras a través del patio cubierto de nieve. Presioné más estricto contra la pared de ladrillo de la casa, el hierro de los neumáticos temblando en mi agarre del frío y la adrenalina. Una bolsa apareció primero, lienzo oscuro relleno de papeles y objetos pequeños. Luego, una pierna, probando cuidadosamente el marco de la ventana para un vidrio afilado antes de comprometerse con la salida. Contuve la respiración. Cada músculo enrollado para la acción. Un segundo más. Solo un segundo más y tendría mis respuestas sobre quién pensaba que podían robar a Truman Dixon en la noche de Navidad. El segundo tramo salió de la ventana del sótano, seguido de un torso que reconocí con una claridad repugnante. Oulten Red se enderezó en mi patio trasero, agarrando una bolsa de lienzo rellena con lo que parecía documentos y pequeños objetos de valor, completamente inconscientes de que no estaba solo. Oulten. Salí de las sombras, el hierro de los neumáticos levantados, mi voz cortando el silencio invernal como una grieta de látigo. Se dio la vuelta, casi perdiendo el equilibrio en el terreno de Snopslick. La bolsa cayó de su agarre sorprendido, los papeles que se dispersan por el paisaje blanco como confeti de gran tamaño. Su rostro se volvió pálido fantasma en la tenue luz de las casas vecinas. Truman, no quería. Esta no fue mi idea. ¿De quién fue la idea entonces? Me acerqué, el hierro del neumático se sintió pesado y justo en mis manos. Los papeles yacían esparcidos alrededor de sus pies.
Documentos que reconocí incluso en la oscuridad. El testamento de Janer, extractos bancarios, certificados de acciones. Oulten levantó las manos, retrocediendo contra la base de la casa sin ningún lugar para correr. Dijo que estarías en la cena durante horas. Dijo que nunca sabrías quién dijo eso. Pero incluso cuando pregunté, la comprensión fría ya estaba cristalizando en mi pecho, como el hielo que se formaba alrededor de mi corazón. Amo sabía que estarías en la cena durante horas. Las palabras cayeron en una fiebre en pánico. Planeó toda esta reunión navideña para poder la hierro del neumático resbalado de mis dedos repentinamente inertes, golpeando la nieve con un ruido sordo. Mi hijo te envió. Oulten asintió miserablemente, las lágrimas corrieron por su rostro en el aire frío. Necesitaba la voluntad de Eleanor. Los certificados de acciones de Boeing. Dijo que ibas a dar millones a la organización benéfica en lugar de la familia. Cada palabra golpeó como un golpe físico. Me tambaleé hacia atrás, mirando los papeles esparcidos en la nieve. La cuidadosa letra de Eleanor en documentos legales. Los certificados de acciones valen más dinero que la mayoría de la gente vio en la vida. Los ahorros de nuestra vida se redujeron a objetivos de robo. La cena de Navidad. Mi voz salió como un susurro de caballos. La disculpa, la invitación, todo fue falso. Está desesperado, Truman. Oulten se puso de rodillas, tratando de reunir los documentos dispersos con las manos temblorosas. Deudas de juego, malas inversiones. Debe a personas que no perdonan los pagos tardíos. Mis piernas se sentían inestables cuando el alcance completo de la traición se hundió. Amos me había mirado a los ojos al otro lado de esa mesa. Había aceptado mi pavó y mis regalos, había dejado que sus hijos se subieran a mi regazo. Todo mientras sabía que su amigo estaba saqueando mi casa. ¿Cuánto le debe? Cerca de 200,000. La voz de Oulten apenas era audible. Se enteró de las acciones de Boeing de los documentos inmobiliarios de Eleanor. Dijo que era dinero familiar de todos modos, lo que entenderías eventualmente. Dinero familiar. El legado de Eleanor cuidadosamente preservado e invertido durante décadas reducido a la deuda de juego reembolso. Las acciones que había comprado con el salario de su maestra, penny de penny, dólar by dólar, confiando en que su esposo las usaría sabiamente. Recogí uno de los certificados dispersos. El nombre de Eleanor impreso en un script cuidadoso en la parte superior. $2,30 millones en acciones de Boeing, compradas más de 30 años de matrimonio cuando la compañía estaba luchando y las acciones eran baratas. Su huevo de nido para nuestra jubilación, su manta de seguridad contra un futuro incierto. Iba a robar los ahorros de vida de mi esposa para pagar las deudas de juego. Oulten asintió, ya no intentaba recoger los documentos. Dijo que nunca te lo perderías. Que las personas mayores no necesitan tanto dinero de todos modos. La crueldad casual, que descarta 68 años de vida como irrelevante, reduciendo la memoria de Eleanor a un objetivo de robo, hizo que algo dentro de mí se agrieta como hielo en un estanque congelado. Miré a Oulten, luego los papeles esparcidos en la nieve, luego de regreso a la ventana del sótano roto que se quedó boquiabierto como una herida en la base de mi casa. Todo lo que creía sobre mi hijo, sobre nuestra relación, sobre la posibilidad de curar viejas dolores, todo se basa en la codicia y la desesperación. Mi teléfono comenzó a sonar, el sonido electrónico discordante en el silencio de invierno. Miré la pantalla. Amos está llamando. Probablemente se pregunte por qué dejaste la cena temprano, dijo Oulten miserablemente. Él va a estar tan enojado que me atraparon. Miré el nombre de mi hijo en la pantalla del teléfono, mi pulgar rondaba el botón de respuesta. Detrás de mí. Las sirenas de la policía lloraron en la distancia, acercándose. Frente a mí, dispersos en la nieve, yacen los restos de la confianza de Janer y mi fe en la familia. El teléfono seguía sonando, insistente como la culpa, exigiendo como la codicia. Las sirenas de la policía lloraron más cerca de la noche de invierno. Las luces rojas y azules comenzaron a estacionar a través de las ramas de los árboles desnudos como una exhibición de Navidad retorcida. Me paré sobre Oulten, quien permaneció arrugado en la nieve junto a mis documentos dispersos. Sus confesiones aún resonaban en el aire helado. Dos patrullas doblaron la esquina.
Sus faros delanteros atravesaban mi patio e iluminaban la ventana del sótano roto como evidencia en una foto de la escena del crimen. Los oficiales emergieron con eficiencia practicada, con las manos que descansaban sobre los cinturones de equipos. Los ojos evaluaron rápidamente la situación ante ellos. Señor, ¿es el propietario que llamó al 911? El oficial principal se me acercó con autoridad tranquila. Su insignia capturó el reflejo de las luces navideñas de las casas vecinas. Truman Dixon, esta es mi casa, y ese hombre se rompió en ella. Hice un gesto hacia Ulten, quien levantó las manos más altas, como si se rindiera a un ejército en lugar de dos oficiales de policía suburbanos. El segundo oficial se arrodilló junto a Ulten, comenzando el ritual familiar de derechos y esposas, mientras que su compañero se centró en mí. ¿Qué fue robado, señor Dixon? Reuní la voluntad de allenar de la nieve húmeda, sus bordes oscurecidos con humedad, pero el texto aún legible. Tomó documentos financieros. La voluntad de mi difunta esposa. Certificados de acciones de Boeing por valor de más de $2 millones. Información bancaria. 2 millones. Las cejas del oficial aumentaron mientras examinaba los documentos del pantano. Ese es el territorio Gran Larceny. Frank Larsen apareció desde su casa. La bata de baño aturde sobre pijama. Zapatillas que atraviesan la nieve mientras se acercaba a nuestra reunión inusual. Su cara desgastada mostró alivio mezclado con preocupación mientras tomaba la escena. Frank. ¿Eres el que me llamó? Pregunté, piezas finalmente haciendo clic juntas. Vi a alguien con una linterna moviéndose por su casa alrededor de las 9, dijo, asintiendo hacia los oficiales. No podía ignorar eso en la noche de Navidad. Tuve que rastrear su número de teléfono desde el directorio del vecindario. Salvaste más que solo mis posesiones esta noche. Me pisé el hombro, agradecido por los vecinos que todavía les importaba lo suficiente como para involucrarse. El oficial principal buscó entre nosotros con una comprensión creciente. Así que esto no fue una ruptura aleatoria. El señor Reed aquí sabía que la casa estaría vacía. Él es el amigo de mi hijo, dije, las palabras que saben amargas. Mi hijo sabía que estaría en su casa para la cena de Navidad. Planeó todo esto. Oulten, ahora esposado y sentado en el asiento trasero del auto del patrulla, miró por la ventana con la expresión de alguien que observa todo su colapso futuro. El oficial, tomando su declaración, asintió sombríamente cuando surgieron detalles. Las deudas de juego, el robo planificado, la manipulación de las tradiciones navideñas familiares. Mi teléfono volvió a sonar, el sonido electrónico discordante contra la atmósfera oficial de la investigación de la escena del crimen. Amos se muestra en la pantalla como una acusación. ¿Debería responder eso? Le pregunté al oficial. Adelante. Podría ser interesante escuchar lo que dice. Acepté la llamada, poniéndola en el orador para que los oficiales pudieran escuchar. Hola, Amos. Papá, ¿dónde estás? Todos nos estamos preocupando. Su voz llevaba exactamente la combinación correcta de preocupación y confusión. Te has ido por más de una hora. Volveré, hijo. Necesitamos tener una conversación. El silencio se extendió a través de la conexión, y casi podía escuchar la mente de Amos acelerando para interpretar mi tono. ¿Está todo bien? Suenas diferente. Todo estará claro muy pronto. Terminé la llamada antes de que pudiera hacer más preguntas. Los oficiales terminaron su papeleo mientras yo recogía los documentos dispersos. Cada pedazo de papel que representa un fragmento del legado de Eleanor que casi había sido robado por su propio hijo. Los certificados de stock de Boeing se sintieron más pesados en mis manos de lo que sugirió su peso físico. 30 años de la cuidadosa inversión de Eleanor salvaron a Penny del salario de su maestro. Necesitaremos que vengas mañana para finalizar tu declaración, dijo el oficial principal, entregándome su tarjeta. El señor Reed será acusado de romper e ingresar, intento de Gran Larceny. Y probablemente algunas otras cosas una vez que clasificamos todo. Frank caminó conmigo a mi automóvil mientras los vehículos de patrulla se alejaban. La cara pálida del Tom visible a través de la ventana trasera como una fantasma de la Navidad de la Navidad. ¿Seguro que está bien para ir allí? Preguntó Frank. Eso va a ser una conversación difícil.
Me vio a mi casa en la casa de la casa. La corona de mi parte de repente parecía burlarse de toda la noción de paz en la tierra. Safe Sousemi en el asiento del pasajero, rescatado del robo y la traición. Su legado estaría protegido. Mis faros se extendieron por la casa de Amos cuando me subí al camino de entrada. El brillo cálido de las ventanas y las luces navideñas centelleantes crean una fachada perfecta de felicidad familiar. A través de la ventana delantera, pude ver siluetas moviéndose en la sala de estar. Mi hijo caminando cerca del árbol de Navidad mientras Violet hizo un gesto con una preocupación obvia. Los documentos recuperados yacen en mi asiento del pasajero como evidencia en un caso judicial. El llaner estará ligeramente húmedo pero perfectamente legible. Los certificados de acciones de Boeing con su cuidadosa firma de décadas pasadas. Los reuní cuidadosamente, cada artículo un arma en la batalla por la verdad que estaba a punto de emprender. No tocé. Esto todavía era familia, incluso si esa palabra hubiera sido envenenada por la codicia y la traición. La puerta principal se abrió a una escena de domesticidad preocupada. Violet plegando pistas de cocina junto a la entrada de la cocina. Walter leyendo una revista mientras Marta trabajaba en un crucigrama. Los niños se extendieron en la alfombra con sus nuevos juguetes navideños. Todos levantaron la vista cuando entré, y vi la cara de Amos transformarse de alivio a confusión a una alarma creciente al notar mi expresión. Truman, gracias bondad. Violet se apresuró hacia mí, una preocupación genuina que arrugaba sus características. ¿Qué pasó? Te ves terrible. Pregúntele a su esposo qué pasó, Violet. Colocé los documentos en la mesa de café con una ceremonia deliberada, organizándolos para que todos pudieran ver la escritura familiar de Eleanor sobre el testamento, el membrete oficial de Boeing en los certificados de acciones, los números de enrutamiento bancario en los estados financieros. Amos miró los documentos como si fueran evidencia de su propia ejecución. Papá, no entiendo de qué estás hablando. Estos son la voluntad de Eleanor y los certificados de acciones de Boeing que Olten intentó robar esta noche. Mantuve mi nivel de voz, dejando que los hechos hablen por sí mismos. Actualmente está bajo custodia policial, acusado de romper y entrar en un intento de gran larceny. La revista de Walter se salió de sus manos. ¿Certificados de stock? ¿Qué acciones? Eleanor me dejó las acciones de Boeing por un valor de $2.30 millones. Vi cada cara procesar esta información. Sorpresa, confusión, comprensión creciente. Los compró más de 30 años, invirtiendo el salario de sus maestros cuando la compañía estaba luchando. Amos descubrió que yo planeé donar la herencia a organizaciones de veteranos y organizaciones benéficas educativas. Papá, esa es nuestra herencia familiar. La fachada cuidadosamente construida de Amos se agrietó, revelando la desesperación debajo. No puedes simplemente regalarlo a extraños. Puedo hacer lo que elija con mi dinero, pero decidiste robarlo en lugar de hablarme. Violet se hundió en el sofá, una mano cubriendo su boca mientras las piezas hicieron clic en su lugar. La invitación navideña, la repentina reconciliación, todo planeó darle a Amos una coartada mientras su amigo robaba mi casa. Me volví para enfrentar a mi hijo directamente. Usaste la Navidad, usaste la alegría de tus hijos, la bondad de tu esposa, usaste mi dolor para que tu madre cubra el robo. El rompecabezas de la palabra cruzada de Marta cayó al suelo. Olvidado. Amos, por favor díganos que esto no es cierto. Pero Amos había negado. La evidencia estaba dispersa por la mesa de café, y el arresto de su amigo había eliminado cualquier posibilidad de cubrir la conspiración. No entiendes la presión bajo, las deudas, las personas a las que le debo dinero. ¿Como mucho? La voz de Walter llevaba la autoridad de un hombre que había manejado las finanzas toda su vida. $200,000. La admisión de Amos cayó a la habitación como una bomba. Malas inversiones, algunos juegos de azar. Comenzó pequeño, pero creció muy rápido. Entonces, decidiste robarle a tu padre. La voz de Violet se rompió en las palabras para usar a nuestros hijos como accesorios en un esquema criminal. Timmy levantó la vista de su avión modelo, sintiendo las tensiones de adultos que no podía entender. ¿Por qué todos gritaban? Sara agarró a Sara sus nuevos artísticos, lo que le dio a los colores, los mierda, los lápices de color, los que hacen los muebles.
dije suavemente a los niños, luego volví a mirar a Amos. Al robar a tu padre en la noche de Navidad, Walter se puso de pie, su comportamiento tranquilo habitual reemplazado por la indignación moral. By lying to your wife, using your children as alibis. By it was crying now, not the gentle tears of holiday sentiment, but the harsh sobs of someone washing their entire life disal. How long have you been lying to me about money? About work, about everything? Martha gathered the confused children closer, shielding them from the adult devastation playing out across their Christmas celebration. I looked around the room at Violet's tears, at the grandparents' shock, at children quien no entendió por qué su alegría de Navidad se había convertido en el caos, en mi hijo colapsado en la culpa y la desesperación. Target para el robo. Asustado entre sus juguetes dispersos, y Amos permaneció desplomado en su silla con la cabeza en las manos. Violet, usted y los niños siempre son bienvenidos en mi casa. Eres inocente en esto. Salía la fría noche de diciembre, dejando atrás las cálidas luces y los restos de lo que alguna vez había sido mi familia. La luz de la mañana se filtró a través de la ventana de mi cocina, lanzando largas sombras a través de la mesa donde los documentos rescatados de Eleanor yacían perfectamente, dispuestos junto a su fotografía. Café al vapor en mi taza favorita, la que me había dado hace 20 años con el mejor esposo del mundo impreso en cartas de desvanecimiento, mientras leí los certificados de acciones con una nueva perspectiva. Las acciones de Boeing representaron más que dinero. Cada fecha de compra contaba una historia. Septiembre de 1995, cuando la compañía luchó con despidos y Eleanor vio la oportunidad. Marzo de 2001, después del 11 de septiembre, devastó las acciones de las aerolíneas y ella creía en la recuperación. Diciembre de 2008, durante la crisis financiera cuando otros se vendieron en pánico, y ella compró con fe. Mi teléfono sonó, interrumpiendo el rutina de la mañana pacífica. El nombre de Violet en la identificación de llamadas hizo que mi pecho se apretara de preocupación. Truman, lo siento mucho. Su voz era de llorar, pero decidida. Nunca supe los planes de Amos, sobre nada de eso. Violeta, nada de esto es tu culpa. Eres una buena mujer que confiaba en el hombre equivocado. Estoy solicitando el divorcio. Las palabras salieron apresuradas, como si las dijeran rápidamente podría hacerlas más fáciles. Los niños no merecen un padre criminal, y no viviré con alguien que pueda hacer lo que hizo. Siempre eres bienvenido en mi vida, tú y los niños. Gracias. Eso significa todo en este momento. Después de colgar, me senté mirando la foto de Eleanor, recordando nuestras conversaciones sobre la familia, los valores, sobre lo que realmente importaba. Ella habría sido desconsolada por las elecciones de Amos, pero orgullosa de la verdad. Finalmente emergiendo. Un golpe en la puerta principal interrumpió mi reflejo. Frank Larsen se paró en mi porche, preocupado por sus rasgos desgastados. ¿Cómo estás aguantando, amigo? Duele, Frank, pero ahora estoy libre de mentiras. Lo gesté adentro, agradecido por la sólida amistad después de la destrucción familiar. Hiciste lo correcto. La verdad siempre es importante, incluso cuando es doloroso. Eleanor estaría orgulloso de que la justicia ganara la lealtad familiar. Le inventé café, instalándome en el cómodo ritmo de la conversación honesta. Hablamos sobre asuntos prácticos, cambiando las cerraduras, actualizando los sistemas de seguridad, revisando mi voluntad para garantizar que Amos nunca pueda acceder a la herencia. Examinando los certificados de Boeing. Organizaciones de veteranos, becas educativas, programas comunitarios, cosas que crean personas en lugar de derribarlas. Frank asintió con aprobación. A ella le gustaría eso. Después de que se fue, llamé a mi abogado para programar una cita de revisión de will. Luego contacté al banco para agregar seguridad adicional a mi caja de seguridad. El legado de Eleanor estaría protegido de la codicia, utilizada para los fines caritativos que habría apoyado. La casa se sentía diferente ahora, no sola, pero pacífica. El engaño se había ido, la pretensión levantada. Tenía 68 años con amigos que se preocupaban por la verdad, una nuera que valoraba la integridad, los nietos que merecían mejores modelos a seguir. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de Violet. Los niños quieren saber cuándo pueden visitar el abuelo Truman nuevamente. Sonreí,
escribiendo, en cualquier momento. Construiremos nuevas tradiciones. Mirando la fotografía de Eleanor en el manto. Sentí su presencia guiando mis decisiones. El dinero que había ahorrado ayudaría a los veteranos a encontrar empleos, financiar becas para maestros como ella, apoyar a los programas comunitarios que fortalecen a las familias en lugar de destruirlos. Sus acciones de Boyne ayudarán a las personas a construir mejores vidas, le dije a su imagen, tal como hubieras querido. Amos había elegido la codicia sobre la familia, se encuentra con el amor, el robo por la confianza. Elegí honor sobre la sangre, la verdad sobre la conveniencia, la integridad sobre la comodidad. El sol de la mañana de diciembre corrió por mis ventanas, iluminando a los mohús de polvo que bailaban como pequeñas oraciones a la luz dorada. Afuera, la nieve cubrió el vecindario de White Pristin, ofreciendo la promesa de nuevos comienzos y nuevos comienzos. Abrí mi puerta de entrada para respirar el crujiente aire de invierno, mirando a la pacífica calle donde Frank se había puesto en guardia como un centinela de justicia. El futuro se extendió por delante, más pequeño de lo que había planeado, pero más limpio, más honesto, basado en bases que no se desmoronarían bajo presión. El legado de Eleanor era seguro. La verdad había ganado sobre el engaño. La verdadera familia, el tipo basado en el amor y el respeto en lugar de la sangre y la obligación, continuaría. Eso fue suficiente. Ese fue todo. Si le gusta esta historia, por favor, me guste este vídeo, suscríbase al canal y comparta sus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haga clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por mirar.